¿Pueden apoyarme con la proyección, por favor? Sí, doctora, en un momentito. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de infección de vías respiratorias altas. ¿Me pueden pasar la siguiente? Les decía hace unos días que esta es repetición literalmente del segundo módulo de infectología en séptimo. Entonces, bueno, pues vamos a ver dentro de las definiciones de las IRAS, es que son inflamación de la mucosa respiratoria que va desde la nariz hasta la laringe. Y una de las causas más frecuentes de consulta, ¿no? Serían las infecciones respiratorias altas. También, pues, la característica fisiológica del paciente pediátrico hará que estas infecciones sean mucho más frecuentes en la edad infantil y también esto tiene relación no solamente con la característica anatómica, sino también con la inmadurez inmunológica de nuestros niños. Asimismo, pues junto con la respuesta del tejido linfoide, van a tener o facilitar pues la aparición de infecciones respiratorias. Y vamos a tener una estructura que se llama anillo de Waldeyer, que se considera el depósito del asiento de un gran número de microorganismos que son los condicionantes de las infecciones respiratorias. La siguiente. Tenemos aquí el anillo de Waldeyer, el cual pues va a estar constituido por las adenoides, por las tónsilas palatinas o amígdalas, por las tónsilas linguales y por acúmulos linfáticos de la pared posterior de la faringe, lo que hace pues esa forma en círculo, por eso se llama anillo de Waldeyer, ¿no? Y es lo que es común en el paciente pediátrico o tiene esta estructura el paciente pediátrico de manera tal pues que ahí se depositan los microorganismos que pueden ser causales de estas infecciones. La siguiente, por favor. La incidencia de las infecciones respiratorias en pacientes pediátricos pues va de 5 episodios por año en una forma promedio hasta aproximadamente 12 episodios al año. ¿Qué quiere decir? Que un niño se va a estar enfermando por lo menos una vez al mes, ¿no? Y no quiere decir que tenga realmente alguna condición particular de su estado o de su sistema de defensas. Niños que han estado hospitalizados o niños que han estado en guarderías o niños que tienen alguna condición inmunológica predisponente pueden enfermarse hasta 15 veces por año y tampoco quiere decir que tengan alguna patología inmune, ¿no? Ya niños que exceden las 12 presentaciones en niños que no van a guardería o 15 de los niños que sí van a guardería o que tienen algún antecedente importante, pues entonces ya tendríamos que indagar o averiguar las inmunodeficiencias primarias. La siguiente, por favor. Bueno, me faltó, ahí está bien, me faltó comentar la etiología, ¿no? Que puede ser viral o bacteriana. La siguiente, por favor. Estas son las 5 padecimientos que vamos a revisar de infección de respiratoria alta. El primero va a ser resfriado común, la siguiente. La siguiente, por favor. Hablamos que el resfriado común, pues es una rinitis de etiología viral. Esta habitualmente está constituida por la etiología viral
que son rinovirus, y se conocen alrededor de 100 serotipos de estos rinovirus, y es menos frecuente que pueda ser por coronavirus sincicial respiratorio para influenza. Sin embargo, estos últimos virus tendremos que considerarlos cuando hay alguna situación pues en el caso de la pandemia, o cuando hay alguna situación de temporada, como es la influenza, pues considerarla como agente causal principal. En el caso del virus sincicial respiratorio, hemos hablado de que los niños con antecedente de prematurez pues tienen una mayor predisposición, ¿no? Entonces, dependiendo la temporada en la que se presente el padecimiento, dependiendo los antecedentes del paciente, pues será que nosotros tendremos la etiología o la sospecha etiológica del virus que está afectando al paciente. Y algunas veces podremos encontrar otros virus como enterovirus y adenovirus como parte de la etiología responsable del resfriado común. La siguiente, por favor. Dentro de la patogenia de esta patología, pues tenemos que la puerta de entrada puede ser la vía conjuntival o la vía nasal, que va a ser favorecido por temperaturas bajas, y el periodo de incubación oscila entre todos los virus predisponentes entre 2 y 5 días, y lo que van a ocasionar es a su llegada provocar pues un proceso inflamatorio a nivel local. eh, con un mayor acúmulo de secreciones y congestión nasal, ¿no? Y todo lo que viene a continuación de los resfriados. La siguiente, por favor. Bien, las personas pues van a ser más contagiosas durante los primeros 2 o 3 días del resfriado, y generalmente ya no son contagiosas entre el día 7 y 10. Esto es importante porque pues inclusive también para enfermedades como por coronavirus o como por influenza, pues tenemos los días más fuertes de incidencia de contagiosidad entre los 3 primeros días, y ya posteriormente pues dura el tiempo estimado que dura un resfriado, ¿no? Que es aproximadamente una semana. En esta temporada, en esos 2 a 3 primeros días, va a tener una alta difusibilidad, y esta va a ser superior en pacientes pediátricos por los malos hábitos que se tienen del control y o manejo de secreciones, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de los síntomas, pues es muy risible. Todos hemos tenido un resfriado, por lo tanto es muy fácil que ustedes lo recuerden. Es congestión nasal, rinorrea, estornudos, irritación conjuntival o epífora, que también puede ser un lagrimeo conjuntival, y otalgia. La siguiente, por favor. Hablando de la sintomatología, también depende de cuál sea el virus involucrado. Pueden tener otros acompañantes como tos, rechazo a la vía oral o disminución del apetito, cefalea, mialgias, el goteo, la descarga retronasal y odinofagia, ¿no? Depende mucho cuál sea el virus involucrado. La siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico, antes de pasar al pronóstico, pues es meramente clínico, ¿no? El diagnóstico que tenemos con estos niños. No se puede hacer estudios de serológicos, como por ejemplo PCR en moco nasal, que puede identificar sobre todo pues virus, ¿no? Responsables como el coronavirus o como la influenza ahora con las pruebas. Tenemos otras pruebas de PCR que se llaman Film Array para virus respiratorios, que involucra a sincicial respiratorio, coronavirus no SARS-CoV-2, o sea, otro tipo de coronavirus, adenovirus, enterovirus, rinovirus, y que nos va a ayudar con el diagnóstico. En todos los pacientes se piden Film Array, que es un estudio de PCR para virus respiratorios. No, en todos no se pide, ¿no? Este estudio solamente se pide en caso de que haya un paciente con alguna condición en particular, un paciente oncológico, un paciente nefrópata, un paciente con VIH, del cual queremos saber pues cuál es su condición, ¿no? O cuál es el agente etiológico causal, o que a lo mejor esté presentando alguna complicación.
Bien, hablando del pronóstico, pues los síntomas es generalmente benigno, de curso benigno. Los síntomas pueden desaparecer entre el séptimo y el 10.º día, ya cuando pues prácticamente no tenemos nada, ¿no? Y las complicaciones, la siguiente, por favor, de son alguna infección bacteriana contigua o asociada al proceso, que puede ir desde la bronquitis, la otitis media, la neumonía, sinusitis y una causal de complicación que no es infecciosa es la crisis asmática. Casi el 100% de las crisis asmáticas se detonan por un proceso infeccioso viral asociado. La siguiente, por favor. Dentro del tratamiento, pues prácticamente es sintomático, consiste en incremento de la ingesta de líquidos. Podemos utilizar antipiréticos o analgésicos como el paracetamol, dosis pediátrica 15 miligramos kilogramo por dosis cada 6 o cada 8 horas. En niños más grandes y adolescentes, 500 a 650 miligramos cada 6 o cada 8 horas. Y el ibuprofeno en pediátricos de 10 miligramos kilogramo dosis también, cada 8 horas. Y en pacientes adultos podemos usar, o en niños adolescentes, podemos usar las cápsulas de gel de 400, 600 y 800 miligramos cada 8 horas. Evidentemente, entre más pese, pues más le voy a dar, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ¿dudas de resfriado común? ¿Solo podría repetir el nombre de la prueba, doctor? Se llama Film Array para virus respiratorios. Tenemos prueba de influenza, prueba de COVID-19, pruebas duales que identifican COVID por un lado, influenza por otro lado, y las pruebas de Film Array, que son pruebas de PCR también, se miden igual con un hisopado nasal y se identifican sincicial respiratorio, se identifican rinovirus, adenovirus, enterovirus y coronavirus no de tipo SARS-CoV-2. E influenza, es así, influenza B. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora, creo que no. Bien, pues ahora vamos a hablar de sinusitis. La siguiente, pues sinusitis es la inflamación infecciosa o de origen infeccioso de la mucosa de las cavidades paranasales. La siguiente, dentro de su etiología tenemos principalmente 3 agentes involucrados: Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenza tipo B. La siguiente, por favor. También tiene episodios con respecto al clima. Es frecuente durante los meses de frío, más fríos del año, como invierno, principios de primavera, finales de otoño. Y entre el 5 al 10% de todas las infecciones respiratorias altas generalmente pueden complicarse ya con un episodio sinusal. Puede comenzar como un resfriado o como una faringitis y después relacionarse ya a un proceso de sinusitis. La siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues están los síntomas iniciales que pueden ser únicamente resfriado común, con congestión nasal, con estornudos, con rinorrea, que decíamos no deben durar más de 10 días, ¿no? Pero si ya duran más de 10 días, pues tendríamos que considerarlo una complicación, ¿no? Que puede ser una sinusitis. Por más de 10 días, síntomas de resfriado. Una litosis matutina, fiebre alta sobre 39 grados centígrados, rinorrea purulenta, edema palpebral, también pueden presentar como una celulitis, dolor facial a la palpación y en algunos niños más grandecitos puede haber cefalea que se va a intensificar al agacharse o cuando el paciente tose. La siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico en el paciente pediátrico, es meramente clínico. El examen físico en el que nosotros vamos a evidenciar un edema de la mucosa nasal con secreción mucopurulenta y lo más importante es una descarga retronasal posterior, la cual pues se observa como moco verdoso amarillento que baja a través de la retrofaringe. Y bueno, pues como coadyuvante están las radiografías, ¿no? La radiografía de senos paranasales o de cavidades paranasales, que no es de mucha utilidad en el paciente pediátrico porque recordemos que ellos tienen poco desarrollo sinusal. Entonces, pues los que primero se empiezan a neumatizar por ahí son los maxilares.
después los frontales, pero en realidad pues no es de mucha utilidad porque pueden ser niños pequeños que no tengan precisamente un, un, un proceso eh, de sinusitis, ¿no? O sea, que sea la misma falta de neumatización el que haga ver que tengan opacidad, ¿no? Entonces no son tan confiables los rayos X. Los que sí son de utilidad en pediatría es la tomografía o la resonancia magnética de senos paranasales, las cuales nos permitirán observar, pues sí, cómo están, si están ocupados o no están ocupados, porque la tomografía es más sensible que la radiografía, ¿no? Entonces, esa sí sería de utilidad. La siguiente. Aquí tenemos una tomografía en un corte coronal en la cual podemos observar una sinusitis maxilar del lado izquierdo, ¿no? Entonces, esas sí son de utilidad. La siguiente, por favor. Dentro del tratamiento, pues vamos a tener antibióticos que van a cubrir principalmente a los agentes involucrados, como amoxicilina, que la dosis para niños pediátricos es de 50 miligramos kilogramo día cada 8 horas por 10 a 14 días. Para pacientes adolescentes y adultos, 500 miligramos la tableta cada 8 horas por 10 a 14 días. También vamos a utilizar, si ya utilizamos amoxicilina con ácido clavulánico, también por 10 a 14 días en pacientes pediátricos, 50 miligramos kilogramo día por 10 a 14 días, y en el caso de los adultos o pacientes más grandes, adolescentes, por ejemplo, o niños mayores de 8 años, utilizamos también, puede ser la tableta de amoxicilina con ácido clavulánico de 500 sobre 125 miligramos cada 8 horas, o bien utilizamos la tableta más concentrada de 875 sobre 125 cada 12 horas por 10 a 14 días. Y si ya tomaron amoxicilina con clavulanato, podemos utilizar cefuroxima. La dosis pediátrica es 50 a 75 miligramos kilogramo día vía oral, cada 12 horas por 10 a 14 días. Y en adultos podremos utilizar 500 miligramos cada 12 horas también por 10 a 14 días. Y finalmente, pues la cefixima, si ya avanzamos a una cefalosporina de segunda generación, como lo es la cefuroxima, y el paciente no mejora, puedo avanzar de forma, pues sí, ambulatoria a los pacientes con pediátricos con dosis de 8 a 10 miligramos por kilogramo de peso por día, cada 24 horas por 5 a 7 días, y en adultos 400 miligramos cada 24 horas por 5 a 7 días. La siguiente, por favor. Los descongestionantes y los antialérgicos no están muy recomendados, ya que no han demostrado utilidad. En el caso de las, pues del uso, por ejemplo, o de la necesidad de evacuar los senos paranasales, se mandan a una... Doctora, se le corta el audio. Creo que no tiene buena señal. Ahí sí me escuché.
No se escucha, doctora, se corta mucho. Hola, ¿a mí me escuchan? ¿Puede hablar otra vez? Hola, hola, ¿me escuchan? Ya, ya. Se cortó desde hace Sí. ratito. Hola, ¿me escuchan? Hola, Doc. Sí, ya se escucha. Hola. ¿Todo el tratamiento antibiótico sí lo escucharon? ¿El No, antibiótico? doc, no se escuchó. A ver, entonces la anterior. Bueno, ¿en qué se quedaron? ¿Hasta qué escucharon? ¿No escucharon nada? Según yo sí se escuchó hasta cefixima. Ok, bueno, lo que aquí la intención, bueno, ya está ahí la diapositiva, ¿verdad? Pero aquí la intención es que podemos ir progresando, podemos comenzar con un tratamiento simple como lo es amoxicilina. Si el paciente llega con ustedes y ya tomó amoxicilina, pueden progresar a amoxicilina con ácido clavulánico. Si el paciente ya tomó amoxicilina con ácido clavulánico, pueden progresar a cefuroxima. Si el paciente ya tomó cefuroxima, pueden progresar a cefixima, ¿no? Que sería ir de los betalactámicos a las cefalosporinas, desde las penicilinas hasta las cefalosporinas, para poder atender al paciente, ¿no? La última es cefixima, que es una cefalosporina de tercera generación, vía oral, como símil a la ceftriaxona, digamos, pero por vía oral, cuando los padecimientos, permiten que el paciente se atienda por forma ambulatoria. Si el paciente no permitiera que se atendiera por forma ambulatoria, pues tendríamos que iniciarle ceftriaxona endovenosa, ¿no? Permítanme, porque mis perritos ladran cuando entro. Ceftriaxona endovenosa, a las dosis que hemos visto, que son 75 miligramos por kilogramo de peso por día en el paciente pediátrico y 4 gramos en los pacientes más grandes, adolescentes, 4 gramos al día que pueden dividirse en 2 gramos endovenosos cada 12 horas, ¿no? Ese sería el tratamiento. El siguiente, por favor. Les comentaba pues que los descongestionantes y antialérgicos no están recomendados porque no han demostrado la utilidad. Excepcionalmente, pudiéramos utilizar también el Esterimar o el Nasalub o el Esterimar hipertónico, que puede ayudarnos un poquito a liberar el moquito y que el paciente respire un poco mejor. Sin embargo, va a volver a acumular moco y va a volver a acumular moco hasta que se resuelva el proceso infeccioso, ¿sale? O que ya demos un tratamiento correcto, pues se va a liberar un poquito, pues nada más los síntomas, ¿no? Pero no son parte de un tratamiento, no se recomienda utilizar. Si no lo quieren utilizar, si lo quieren usar, no va a tener beneficios. Y lo que también se recomienda es que en caso necesario, pues se refiera con el otorrinolaringólogo para que haga una punción evacuante, un drenaje quirúrgico. ¿Cuándo se hace eso? Pues cuando habitualmente ya tenemos participación de varios senos paranasales con una pansinusitis o inclusive pues algún absceso en formación, ya sea una celulitis periorbitaria orbitaria como parte de las complicaciones, pues se pide que se haga una evacuación por punción dirigida al otorrinolaringólogo. Y en los pacientes que tienen sinusitis recurrente, pues se les pide a los que se les haga una adenoidectomía, porque recordemos que son depósito o forman parte del anillo de Waldeyer. La siguiente, por favor. Dentro del pronóstico de una sinusitis aguda, pues habitualmente son de curso benigno, las complicaciones son poco frecuentes, pero cuando se llegan a presentar son cosas realmente aparatosas, ya que pueden complicarse con una celulitis periorbitaria,
con una celulitis orbitaria, con tromboflebitis del seno cavernoso, meningitis o absceso cerebral. Aunque son infrecuentes, cuando se presentan habitualmente son patologías ya más delicadas, ¿no? No olvidar que los senos paranasales son intracraneales. La siguiente, ¿dudas, muchachos? Creo que no, Doc. No, Gracias. doctora. Bien, gracias. Ahora recordamos a laringotraqueitis, que también lo vieron. Dentro de la laringotraqueitis, vamos a ver ahorita las definiciones, pero hablaremos primero de la anatomía pediátrica, ¿no? Esta es una entidad básicamente del paciente pediátrico y la obstrucción de la vía aérea superior en general es más frecuente en la población pediátrica, sobre todo en lactantes, debido a la característica anatómica de la vía aérea. Un grado muy bajo o relativamente bajo de edema va a causar una gran obstrucción. Esto es por la característica pues de la vía aérea, ¿no? Porque el diámetro pues no es tan grande en comparación con la población adulta. Entonces, la disminución de la luz o del espacio aumenta de forma notoria, lo que aumenta pues la resistencia de flujo aéreo, ¿no? Y esto va a aumentar por consecuencia pues el trabajo respiratorio, ¿no? El paciente va a respirar con dificultad. La siguiente. Aquí tenemos imágenes de la vía aérea infantil, la cual tiene pues un diámetro interno muy bajito de 4 milímetros, mientras que la de los adultos tiene un diámetro hasta de 8 milímetros. La vía aérea del adulto es cilíndrica, como podemos ver ahí, y tiene grandes cartílagos también que la rodean o que la forman o que forman esa estructura de manera tal que cuando se edematiza, pues queda por lo menos un espacio de 5 milímetros, ¿no? En comparación con la vía aérea pediátrica, que es en forma de cono invertido, la cual pues al inflamarse, imagínense, queda 1 centímetro o 0.5 centímetros. Por lo tanto, la posibilidad de obstrucción de la vía aérea en el paciente pediátrico pues es muy alta. La siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora sí de las definiciones y para poder comprender ese tema, no solamente vamos a hablar del CRUP, ya vamos a hablar ya de vías aéreas medias también que nos pide la rúbrica, ¿no? Entonces, de vía aérea superior hablaremos de la laringitis aguda, que se define como la enfermedad infecciosa aguda de la laringe, la cual pues tiene una localización subglótica y que puede producir obstrucción inspiratoria severa. O leve, ¿no? Pero que su severidad pues es variable. Después sigue la laringotraqueitis aguda, la cual es una inflamación infecciosa que va a afectar, como su nombre lo dice, la laringe y la tráquea, y que se caracteriza porque tiene tos traqueal, por lo mismo, estridor laringeo y disfonía, ¿no? Por el mismo proceso inflamatorio de la laringe y la tráquea. La siguiente, por favor. Sigue otro término que se llama laringotraqueobronquitis aguda, que corresponde a la vía aérea media y habla de inflamación infecciosa de laringe, tráquea y bronquios, o sea, vamos para abajo en el nombre, ¿no? Y esta se caracteriza obviamente por lo mismo de las de arriba, tos traqueal, estridor, sibilancias, disfonía, pero ya agrega dificultad para respirar y fiebre arriba de 40 grados y puede haber rinorrea. Finalmente, terminamos con el término de laringotráqueo bronconeumonitis, donde está inflamado, hay una inflamación infecciosa de laringe, tráquea, bronquios y alveolos. ¿Sale? Entonces ya hablamos que el paciente tiene tos traqueal, estridor, estridor inspiratorio, sibilancias, disfonía, dificultad para respirar y fiebre arriba de 38 grados. ¿Sale? O sea que puede ser hasta de 40. Y puedo encontrar, obviamente, estertores alveolares. La siguiente. Dentro de la etiología, igual la veremos por segmentos, ¿no? La laringitis habitualmente puede ser mecánica, es decir, por cantar, hablar mucho, gritar en el concierto, da una laringitis. Pero también puede ser infecciosa, que generalmente es por infecciones virales. Los virus pueden ser generalmente virus para influenza, coronavirus. Después tenemos la laringotraqueitis, la cual es habitual por el virus para influenza 1, por parainfluenza 2 y 3 y parainfluenza también
virus no para influenza, que sería virus de la influenza, virus SARS-CoV-2, adenovirus y virus sincicial respiratorio, ¿no? Ya vimos en qué causas sincicial respiratorio es más común. La siguiente, laringotraqueobronquitis, que es el CRUP. Aquí puede ser causal casi fundamentalmente el virus para influenza, serotipos 1, 2, 3. Este virus pertenece a la familia de los paramyxovirus y hay 4 tipos de esto. Los 3 principales son los de afección a la laringe humana. El virus de tipo 1, tipo 2 se asocia sobre todo a infecciones severas en la infancia, como lo es el CRUP, y la del tipo 3 puede ocurrir de forma endémica, afectando de manera regional algunos lugares, y se asocia habitualmente con el virus de la influenza. Y otros pueden ser por virus sincicial respiratorio, por COVID-19, por influenza B, por rinovirus, por herpes simple 1 y 2, sarampión y micoplasma pneumoniae. ¿Sale? Y en la pandemia, por ejemplo, nosotros no tuvimos neumonías por COVID, pero sí tuvimos laringotraqueitis por COVID, ¿sale? Es mucho más frecuente tener una laringotraqueitis por COVID en pediatría que una neumonía por COVID. La siguiente. Y la laringotraqueobronconeumonitis, que si ustedes se acuerdan, ese es el cuadrito de la etiología en condiciones de enfermedad del árbol respiratorio de los pacientes en condiciones de enfermedad, ¿no? Entonces aquí tenemos lo mismo. Vamos desde los recién nacidos, que tendrán bacterias típicas como Klebsiella escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Listeria yersinia, virus, fundamentalmente los virus que afectan a la laringotraqueobronquitis y laringotraqueobronconeumonitis son para influenza 1-3 y virus sincicial respiratorio. Decíamos, podemos tener coronavirus, tanto los no SARS-CoV-2 como los SARS-CoV-2, influenza AB, y dentro de las bacterias atípicas pueden estar Chlamydia trachomatis, Mycoplasma species, Ureaplasma urealyticum y Legionella. Y después sigue el periodo gris, que será que tengamos que considerar tanto microorganismos de los recién nacidos como microorganismos de los lactantes. Y este grupo va de los 3 meses a los 3 años 29 días, donde los principales virus son influenza respiratorio, para influenza B, coronavirus, SARS-CoV-2 también, rinovirus, adenovirus, metaneumovirus, y dentro de las bacterias atípicas para niños más grandes tenemos el Haemophilus influenza tipo B, el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis y el Staphylococcus aureus. ¿Sale? Esos son para el periodo recién nacido, periodo gris y lactante. Luego seguimos con los preescolares. La siguiente, por favor. Los preescolares van de los 4 años a los 7 años, 11 meses, en lo que tenemos como fundamentalmente virus. Los virus son para influenza 1-3, coronavirus, tanto SARS-CoV-2 como no SARS-CoV-2, influenza B, rinovirus, adenovirus y metaneumovirus. Y algunas bacterias como Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenza tipo B y Staphylococcus aureus. Y hablando de escolares y adultos, que ya serían escolares mayores de 8 años y adolescentes en este caso, hablamos de fundamentalmente el agente etiológico son bacterias atípicas como Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma species y Legionella. Y dentro de las bacterias típicas, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus. Y dentro de virus, el para influenza 1-3, coronavirus, tanto SARS-CoV-2 como no SARS-CoV-2, influenza AB y metaneumovirus. Ya aquí en los adultos, ya para nada el virus sincicial respiratorio, ¿sale? La siguiente, por favor. Dentro de la fisiopatología, bueno, pues tenemos la llegada del virus, infecta la nasofaringe, se disemina al resto del epitelio y va a provocar 2 cosas. Una, por un lado, un edema inflamatorio con disminución del diámetro y con una resistencia importante a la entrada o al flujo de aire, ¿no? Porque hay restricción, dijimos que está pues por ahí inflamada la vía aérea y cuesta trabajo, ¿no? Si yo soplo un popote de un calibre significativo, pues voy a poder soplar bien, pero si soplo un popote de un calibre muy reducido, pues me va a costar trabajo.
Y pues por otro lado provoca también edema de la otra parte de la laringe, que son las cuerdas vocales, de tal manera que esta inflamación de las cuerdas vocales va a originar una característica fundamental de este cuadro, que es la disfonía. La siguiente. Bueno, pues es una causa frecuente de obstrucción de la vía aérea superior, hablando epidemiológicamente. Por año, 18 pacientes pediátricos de cada 1000 van a presentar la enfermedad, ¿no? Sobre todo en los menores de 6 meses. Es mayor incidente en hombres y pues algún porcentaje importante requerirán de manejo intrahospitalario derivado pues de la dificultad importante que hay para respirar. Y pues es frecuente a finales de otoño y principios de invierno. La siguiente, por favor. Hay algunos factores de riesgo asociados a la presentación de la enfermedad, como lo son el que no se vacunen los niños contra la influenza y ahora contra el COVID también. La edad, que ya decíamos, entre los 6 meses y los 5 años, es cuando es mucho más frecuente los episodios, sobre todo decíamos en el sexo masculino. Y finalmente, pues el medio ambiente, ¿no? El ambiente en una guardería, en el centro, por ejemplo, como un orfanato, parques en hacinamiento dentro del hogar cuando hay varios hermanitos, y es frecuente en zonas tropicales cuando hay un ambiente muy húmedo, caliente, ¿no? Situación que también puede hacer prevalecer a los microorganismos e inflamar la vía aérea además. La siguiente, por favor. Hay algunos otros factores de riesgo que son más personales o que tienen que ver un poco menos con el entorno, como lo son el antecedente de infecciones respiratorias superiores frecuentes, la anormalidad genética o congénita estructural de la vía aérea, como el síndrome de Pierre-Robin, en el que hay una micrognatia y la lengua se va para atrás y provoca la obstrucción y el mal manejo de secreciones. Tenemos el antecedente de intubación, el hecho de que el paciente esté intubado más de 5 días y en el tiempo de la postextubación, pues puede condicionar o originar pues un proceso inflamatorio a nivel de la laringe y tráquea. Y pues también el antecedente personal del CRUP, es decir, que los pacientes tengan hermanitos o tengan papás que hayan cursado con CRUP, es decir, con laringotraqueitis en algún momento de su vida. La siguiente, por favor. Hablaremos de los signos y síntomas en general. Vamos a tener un inicio súbito de tos traqueal o también llamada tos perruna, un estridor inspiratorio, una voz disfónica o ronca, elevación térmica, datos de obstrucción de la vía aérea superior que pueden manifestarse con sibilancias, con estridor, y pues los síntomas por lo regular empeoran durante la noche. La siguiente, por favor. Dentro de las propias manifestaciones clínicas tenemos que pueden ser de inicio brusco, pueden ir precedidos en algunos casos por algún dato catarral o un signo catarral previo, la disfonía, el estridor inspiratorio que decíamos que es de predominio nocturno o que se complica durante la noche, la retracción intercostal, subcostal y supraesternal, vamos a tener tiros a diferentes alturas del tórax y la disminución del murmullo vesicular puede ser, y también la presencia de cianosis, sudoración e hipotonía por agotamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos una tabla, ya saben que en pediatría tenemos muchas tablas. Esta tabla se llama escala de Taussig. La escala de Taussig me va a permitir evaluar lo que tengo a la izquierda, que es el estridor, los tiros, la entrada de aire, el color y el nivel de conciencia. Es una escala pues más hecha con números, porque existe también la escala de Forbes, la cual Forbes 1 dice el paciente tiene esto, esto y esto. Forbes 2 tiene esto y esto y esto, y así sucesivamente, ¿no? Y esta escala de Taussig es más numérica, ¿no? Evalúa las cosas y yo las voy cuantificando como otros puntos. Lo mismo que siempre, voy viendo los puntos, si tiene leve, moderado o severo, y le sumo el puntaje. Cuando el puntaje es menor a 4, la recomendación es el tratamiento, seguirlo de forma ambulatoria. Cuando el puntaje es de 4 a más, el paciente tendrá que hospitalizarse. Y cuando el puntaje es de 7 o más,
el paciente recomendablemente tendrá que estar en una unidad de terapia intensiva. La siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico se hará mediante el método clínico, viendo cuáles son los signos y síntomas, una historia clínica. Puedo pedir algunos exámenes de laboratorio como el hemograma, la biometría hemática, pero en realidad no son de tanta utilidad. Y también puedo solicitarle una radiografía de cuello. Esto con intención de ver algunos cambios asociados al GRUP, pero tampoco se hace de rutina. En realidad es solamente lo clínico. Y bien, si hay alguna sospecha de algún cuerpo extraño, alguna otra condición, una laringoscopía sería de recomendación, ¿no? Porque hay causas que pueden ser obstructivas, que no propiamente son por un proceso infeccioso, sino por algún cuerpo extraño, ¿no? Se fue un cacahuate, una nuez, algo. Comenzó súbitamente, pero en realidad pues es por un cuerpo extraño. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en la radiografía vemos la estrechez de la columna de la vía aérea superior. La siguiente. Y acá vemos un edema de glotis, ¿no? La normal y la anormal. Dentro del tratamiento, pues vamos a tener un tratamiento general, que son cuidados generales y humidificación. En realidad no hay un tratamiento antiviral o antimicrobiano, a excepción de la bronconeumonitis, ¿no? Donde ya llegamos a los alvéolos, pues ahí ya los microorganismos son bacterianos también. Entonces, pero si no estamos en ese proceso, pues únicamente será un tratamiento general con humidificación y cuidados generales. El paciente se debe mantener en observación y vigilancia, sobre todo si tiene dificultad para respirar, hidratarlo. Y la piedra angular en el tratamiento va a ser la oxigenoterapia. Puedo utilizar nebulizaciones con adrenalina racémica y corticoides, que habitualmente el que usamos es la dexametasona intramuscular, pero la oxigenoterapia es de elección. Ustedes pudieron haberle puesto al paciente 3 nebulizaciones con adrenalina racémica y su dosis de dexametasona, pero si no le dejaron un nebulizador continuo para humidificar y oxigenar, nunca se va a desinflamar la vía aérea y yo voy a tener que llegar en el turno nocturno a cambiarle sus indicaciones y ponerle oxígeno al paciente, ¿vale? Entonces, bien abusados con eso porque no mejoran los pacientes si no le pones oxígeno. ¿La que sigue? Bien, dentro del tratamiento es importante recordar que la principal complicación de la enfermedad pues es el edema de la vía aérea, ¿no? Entonces yo tengo que hacer algo para quitar ese edema de la vía aérea. Por lo tanto, bueno, se pueden indicar los antiinflamatorios como la dexametasona, ya decíamos. Esta es de uso intrahospitalario por forma intramuscular, aunque la pudieran poner endovenosa, no tiene la misma utilidad o absorción, por lo tanto, lo recomendable es ponerla intramuscular. Y la adrenalina será coadyuvante, ¿no? Lo ideal es utilizar adrenalina racémica o epinefrina racémica, pero si no la tienen al alcance, el presupuesto no alcanza, no la consiguen, pueden utilizar adrenalina levógira, que es la adrenalina que usan para reanimar a los pacientes en sus RCPs. Después que el paciente se va de alta, pueden manejar prednisolona, que es un jarabito, oral, durante 3 días como control nada más. Y es muy importante pues mantener unas metas de oxigenación, como hemos visto siempre, arriba del 90%. La siguiente. Bien, dentro del tratamiento de acuerdo a leve, moderado y severo, que son los estadios, tenemos los estadios leves, donde se aconseja utilizar antiinflamatorios y el oxígeno para estabilizar al paciente, que sería la dexametasona y la oxigenoterapia. En estadios moderados podemos usar el antiinflamatorio por vía oral o vía endovenosa, y también podemos ayudarnos de las nebulizaciones con adrenalina. Y en estadios severos se requiere todo: la oxigenoterapia, los antiinflamatorios orales o endovenosos, obviamente el manejo de, de líquidos o hídrico, la nebulización con adrenalina, y también pudiéramos considerar algunas otras fases de ventilación necesarias, como lo son la intubación, ¿no? Porque el paciente tenga mucho problema de edema. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos los antiinflamatorios más usados y las dosis que vamos a utilizar. La dexametasona es la más utilizada.
vamos a utilizar dosis de 0.15 a 0.3 miligramos por kilo de peso por dosis, una sola dosis intramuscular sin exceder de 8 miligramos. Y vienen otras, ¿no? Como las dosis de la prednisona, que igual que la prednisolona oral, es de 1 a 2 miligramos kilogramo día. La metil de 0.8 a 1.5 y la betametasona, ¿no? Aquí vienen las dosis, pero la más utilizada en todas partes es la dexametasona intramuscular. La siguiente. Aquí vemos el tratamiento farmacológico del CRUP en urgencias, donde vemos el manejo del oxígeno, que puede ser con un nebulizador continuo al 35% o flujo directo de oxígeno a 4 litros a través de una mascarilla facial y agregar pues la adrenalina, ¿no? Que puede ser nebulizada. Los corticoides sistémicos, que tenemos otra vez a la dexametasona, viene la prednisona o la prednisolona. Corticoides nebulizados ya casi no se usan, pero si quieren pueden usar budesonida. Pero la budesonida no debe suplir al uso de la adrenalina nebulizada, ¿no? ¿Cómo vamos a nebulizar? 0.5 mililitros por kilo de adrenalina más 2.5 mililitros de solución fisiológica. No me debo exceder de 5 mililitros de adrenalina, ¿sale? O sea, si el niño pesa 3 por 0.5 son 1.5 mililitros, pondré 1.5 mililitros más 2.5 mililitros de solución fisiológica al 0.9% para nebulizar. Las nebulizaciones se hacen en 0, 3, 30 y 90 minutos, es decir, cada 30 minutos. Sale una sesión con intervalos de 30 minutos. Pueden ser a los 0, a los 30 y a los 60 o a los 0, a los 30 y a los 90 minutos. Pero son 3 y después de ahí ya se sigue la nebulización cada 6, cada 4 horas, dependiendo de cómo encuentre al paciente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí viene otra vez la dosis de adrenalina de 0.05 mililitros por kilo, más la solución fisiológica. Vienen los intervalos de nebulización, que también pueden ser cada media, cada hora, cada 15 minutos. Por lo regular los damos cada media hora, porque si no el paciente se taquicardiza mucho, ¿no? Y ya después damos nebulizaciones cada 8 horas, cada 6 decíamos, o cada 4, ¿no? Y pues nada más. La siguiente, por favor. Bien, dudas, muchachos, de laringotraqueitis. No, doctora, gracias. A ustedes. Bueno, vamos a seguir con faringoamigdalitis y faringitis. La siguiente, por favor. Bueno, la faringoamigdalitis, pues es la inflamación de la faringe o amígdalas de causa infecciosa. La siguiente, por favor. Dentro de la etiología, pues puede ser muy variada. Podemos tener virus también respiratorios, de los cuales ya hablábamos: rinovirus, adenovirus, metaneumovirus, coronavirus, virus influenza, adenovirus, rinovirus, enterovirus inclusive. Pero también tenemos bacterias sobre todo, ¿no? ¿Qué bacterias pueden ser? Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, algunas atípicas como Mycoplasma, pero la más importante de todas las faringitis, no porque las otras no lo sean, pero la más importante es la que es causal por estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿vale? Esa es la más importante y es en la que nos vamos a enfocar. La siguiente. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Lo que ya les decía. Dentro de la sintomatología más importante o fundamental o características fundamentales por etiología, tenemos al grupo de los adenovirus, que hay muchos tipos, hasta 12 diferentes, y que son causales de fiebre alta, tos, mialgias, el proceso faríngeo con dolor y conjuntivitis. Tenemos enterovirus, que decía al final, como Coxsackie, que es la enfermedad mano-pie-boca, ecovirus, que van a causar
faringitis, síntomas respiratorios y que son muy estacionales, generalmente al final del verano, principios de otoño y bueno, pues traen una batería de otras cosas como un exantema, ¿no? Lesiones pustulosas en manos, palmas y plantas, y algunas en región de glúteos, sobre todo en los lactantitos, que pueden confundirse con varicela, ¿no? El virus Epstein-Barr, que es una mononucleosis infecciosa causal de una faringoamigdalitis ulcerosa, pustulosa y que es muy frecuente en la etapa del adolescente, con un exudado de color grisáceo, con fiebre alta, adenopatías y en algunos casos puede haber hepatoesplenomegalia. Es un Epstein-Barr, una mononucleosis por Epstein-Barr, sobre todo en adolescentes con la llamada enfermedad del beso. La siguiente, por favor. Tenemos otros virus como la influenza B para influenza 1, tipos 1-4, serotipos 1-4, virus incisional respiratorio, poliovirus, citomegalovirus, reovirus, sarampión, rino, rotavirus. O sea, pueden ser muchos virus, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, pues aterrizamos con el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que también se conoce como estreptococo piógenes, en cuyo periodo de incubación va del día 2 al día 5 y sus vías de transmisión son fundamentalmente a través del contacto de fomites contaminados por pacientes enfermos y de secreciones respiratorias en forma directa que miden más de 5 micras, ¿no? Entonces, por vía respiratoria. Se caracteriza por ser causal también de fiebre, de odinofagia, disfagia, cefalea y también de dolor abdominal con algo que se llama adenitis mesentérica, que es la inflamación de toda la cadena ganglionar de la parte del peritoneo. A la exploración física, pues vamos a observar una faringe hiperémica con un área amigdalina eritematosa, con la presencia de exudado purulento, algunas petequias a nivel del paladar blando y la úvula, y pues nódulos linfáticos cervicales que están agrandados y son de tipo doloroso. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una imagen donde se puede apreciar mucho del lado derecho el exudado faringio y pues las lesiones petequiales, ¿no? A nivel del paladar blando. La siguiente. Dentro del diagnóstico, pues es clínico. Y ya el diagnóstico específico es mediante el exudado faringio a través del cultivo por exudado faringio o algunas determinación de pruebas rápidas específicas para estreptococo beta hemolítico del grupo A, la determinación también de antiestreptolicinas y pues también el recuento de leucocitos. La siguiente, por favor. Y tenemos unos criterios, como ya saben, los pediatras, que son los criterios modificados de Makixad por Centor, que se llaman también criterios de Centor, en la cual pues vamos a evaluar dentro de estos criterios la presencia de la fiebre. Si el paciente tiene fiebre de más de 38 grados, otorgamos un punto. Si el paciente no tiene tos, le otorgamos un punto. Si el paciente tiene adenopatías cervicales anteriores, le otorgamos un punto. Si tiene exudado amigdalar, le otorgamos un punto. La edad del paciente, si tiene de 3 a menos de 15 años, le ponemos un punto. Si tiene de 15 años a 45 años, no le sumamos ningún punto, le ponemos 0. Y si tiene más de 45 años, al resultado le restamos el punto. ¿Por qué? Porque ya no es una infección que sea común en esta etapa de la vida, ¿no? Hacemos toda la sumatoria y si el paciente tiene de 0 a 1 puntos, pues no se requiere en realidad de un estudio microbiológico, se le da al paciente su tratamiento, que puede ser para otras bacterias, ya que el riesgo de infección por estreptococo beta hemolítico del grupo E es del 2 al 6%, o sea, muy bajito. Si tiene de 2 a 3 puntos, se le solicita al paciente un estudio microbiológico y puedo iniciarle tratamiento antimicrobiano de erradicación o de elección si las sospechas son muy fuertes o si ya tengo el resultado como positivo. El riesgo aquí será del 10 al 18% de presentar alguna situación por estreptococo beta hemolítico, ¿no? Y si tengo de 4 a 5 puntos, es un 38 o un 63% de posibilidad
que se trate de un proceso por estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes, y pues puede hacerle un estudio microbiológico, pero una vez tomándolo, iniciando el tratamiento específico de erradicación. La siguiente. Bien, dentro del tratamiento específico de erradicación, si la faringitis es por virus, pues se da solamente síntomas antipiréticos antiinflamatorios. Si es con sospecha de estreptococo beta hemolítico del grupo A, voy a dar un tratamiento de erradicación con penicilina benzatina, 600,000 unidades internacionales para pacientes pediátricos que pesen menos de 25 kilos, dosis única, y penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades para aquellos pacientes que pesen más de 25 kilos, dosis única. Si el paciente no se puede inyectar, no quiere, no tengo el alcance, puedo utilizar amoxicilina, dosis pediátrica de 50 miligramos kilogramo día cada 8 horas por 10 días. Y si el paciente ya es un paciente grande, adolescente, 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. Si vamos a utilizar algún otro medicamento porque sea alérgico a los betalactámicos, puedo usar macrólidos. Usaré eritromicina, dosis pediátrica de 40 a 50 miligramos kilo día, cada 8 horas por 10 días. Y los adultos o los niños grandes adolescentes, 500 miligramos cada 8 horas por 10 días. Puedo usar la claritromicina en dosis pediátrica de 15 miligramos kilogramo día por cada 12 horas por 10 días. O la dosis para niños más grandes y adultos, 500 miligramos cada 12 horas por 10 días. Y la citromicina, que es la preferida de los macrólidos, que la dosis pediátrica es de 10 miligramos kilogramo día cada 24 horas por 5 días, y en los pacientes más grandes adolescentes, 500 miligramos cada 24 horas por 5 días. La siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones, es muy importante por qué voy a dar tratamiento, ¿no? ¿Por qué es importante erradicarlo? Porque el estreptococo beta hemolítico del grupo A puede dar como consecuencia complicaciones supurativas y no supurativas, tanto locales como sistémicas. Hablando de las supurativas locales, vamos a presentar otitis media aguda, mastoiditis, sinusitis, adenitis cervical supurada, el absceso del flemón periamigdalino y el absceso retrofaringio y laterofaringio. Sí tenemos causas, complicaciones supurativas pero sistémicas. Tenemos a la sepsis, que también se llama síndrome de Lemierre, que es una sepsis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y las no supurativas, que son las que no tienen como mucho material purulento. Dentro de las locales solamente está la obstrucción de la vía aérea por hipertrofia amigdalina. Y dentro de las sistémicas tenemos la fiebre reumática, la glomerulonefritis postestreptocócica, la escarlatina, algunos desórdenes neuropsiquiátricos en pediatría que se llaman PANDAS, y la corea de Sydenham. Estos son complicaciones supurativas y no supurativas, locales y sistémicas de la bacteria. La siguiente, por favor. Bien, seguimos con otitis media. La que sigue. Otitis media, pues es la inflamación del oído medio por alguna causa infecciosa. Vamos a tener otitis media aguda, que es la inflamación como tal del oído medio, acompañada de síntomas de infección. La otitis media crónica con efusión, que es la existencia de una efusión o una inflamación timpánica indolora, sin un compromiso inflamatorio de la membrana del tímpano o que tiene un tímpano íntegro. Y finalmente la otitis media crónica supurativa, en la que hay supuración intermitente del oído medio con tímpano perforado, ¿no? La que sigue, y recordar que un tímpano perforado pues implica una cicatrización que implicará también una disminución de la agudeza visual. Dentro de la epidemiología, pues se presentan hasta 75% los episodios entre los 6 y los 18 años por una inmadurez del en posición supina. El paladar hendido también hace que viaje directamente casi la leche hacia los oídos. La asistencia a guardería y el antecedente de papás fumadores, que vulnera mucho la parte de la mucosa nasal. La siguiente, por favor. Dentro de la etiología, pues puede ser multivariada, pero los agentes frecuentes o más frecuentes bacterianos son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza no tipificable, y la Moraxella catarrhalis es menos frecuente, pero cuando el niño va a guardería siempre hay que sospecharla. También hay algunos virus,
como virus incisional respiratorio, sobre todo en los más chiquitos, en los menores de 6 meses, el adenovirus, la influenza, el rinovirus, el parainfluenza y coronavirus, ¿no? Todos estos virus también pueden condicionar, pues, una inflamación a nivel óptico. La siguiente, por favor. Dentro del cuadro clínico, pues lo principal, les decía hace un rato, es la otalgia, ¿no? El dolor. El lactante se puede mostrar, hay algunos que no tienen edad para decir, ay, me duele, ¿verdad? Entonces el lactante se puede mostrar irritable, con llanto persistente, con fiebre y con un dolor intenso. Hay algunos pequeñitos que llevan sus manitas al oído, ¿no? Y bueno, a la exploración vamos a encontrar un abombamiento timpánico, que eso es por el líquido que se acumula en ese trasudado a través de la membrana del tímpano. Una vez que hay una ruptura timpánica, el dolor se quita por completo porque la presión disminuye, pero pues es algo de riesgo, porque pues sí sale toda la secreción y se quita el dolor si quieren, pero esa membrana timpánica se regenerará condicionando una cicatrización que a la larga predispondrá al paciente a tener disminución de la agudeza auditiva. La siguiente. Dentro del diagnóstico, pues es a través de una exploración de la membrana timpánica, ¿no? Con una otoscopía en la que vamos a observar de forma normal una membrana de color nacarada, transparente y brillante, y en una otitis media vamos a encontrar el tímpano abombado, de color amarillento rojizo, con pérdida en la luminosidad, ya se ve un poco opaco y algunas veces puede verse el nivel por ahí de material purulento. Pueden hacerse para el diagnóstico también tímpanocentesis o miringotomías, cuando el dolor es muy intenso y no cede el proceso infeccioso, o bien cuando se quiere conocer el agente microbiológico causal, ¿no? Se va a hacer una punción o miringotomía de la membrana timpánica, se obtiene un poco de líquido y se manda a investigación. Esto a cultivo, y de esta manera podremos saber, pues, el origen microbiológico de la otitis. La siguiente. Aquí tenemos un oído medio con la inserción rojiza y el nivel, ¿no? El nivel de material purulento, muy padre. La siguiente. Bien, dentro del tratamiento, pues también tenemos los mismos que hace un rato, la amoxicilina por 10 a 14 días, la amoxicilina por ácido clavulánico por 10 a 14 días, la cefuroxima por 10 a 14 días y la cefixima por 5 a 7 días. Es muy igual que en sinusitis. La siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones de la otitis media aguda, pues pueden complicarse por extensión. También no olvidar que son estructuras intracraneales. Entonces, estas pueden ser de dos tipos. Las intratemporales, las que están antes pues del temporal, que son la mastoiditis, la parálisis facial, la petrositis y la laberintitis, y las extratemporales, que son fuera o lejos de el hueso temporal, como el absceso extradural, el absceso subdural, la tromboflebitis, la meningitis y el absceso cerebral de otra índole, ¿no? O en otro sitio. La siguiente. ¿Ya no hay siguiente? Ya no, ¿verdad? Bien, pues con esto terminamos infección de vías aéreas superiores. ¿Hay alguna pregunta o duda? Creo que no, doctora. Bien, si no hay preguntas ni dudas, entonces nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a ver bronquiolitis y neumonía. Sí, doctora. Déjenme ver el temario, espérenme tantito. Aquí estoy. Ajá, bronquiolitis y neumonía. Hoy vimos hasta todo lo que es infección respiratoria alta y la media, que es el laringotraqueobronconeumonitis, y mañana vemos bronquiolitis y neumonía, que sería la otra parte de la media y la baja. Y para la siguiente semana estaríamos hablando de gastroenteritis, ¿sale? Sí, doctora. Bueno, entonces nos vemos mañana.